¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal Puro Fútbol Argento. Bueno, comenzó la semana de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Vamos a estar haciendo el resumen del partido que en Asunción jugaban Recoleta y Boca. Y por supuesto vamos a repasar todos los resultados que se dieron en ambas competiciones. Y en especial vamos a poner la lupa cómo le fue a los equipos argentinos. Empecemos con el video. Bueno, el local Recoleta formó con Ferreira en la valla, Medina, Marota, Cardoso y Monzón. Domínguez, Espínola, Silva, Ríos, Parzayuk y González. Por su parte, la visita a Boca Juniors, que no fue tan visita porque realmente fue claramente local, había 2.000 hinchas de Recoleta más o menos en la cancha contra unos 20.000 de Boca. La visita entonces formó con Montero en la valla, Gorosito, que reemplazó a Lozano, Figal, que reemplazó a Dilolo, Costa, que reemplazó a Pellegrino, y Blanco. Ascasíbar, Delgado, Belmonte, que reemplazó a Paredes, Aranda, Merentiel y Villa. Bueno, ahí tienen ustedes la enorme convocatoria que tuvo Boca en Asunción. Esta es solamente la cabecera popular del estadio, pero tanto la platea de enfrente, o sea, de donde estaban las cámaras enfocando, como la que estaba de espaldas a las cámaras, también era de Boca Juniors. Impresionante cómo copó la hinchada Geneise. Bueno, en la previa del partido todos los youtubers que yo vi que hablan de Boca, que son hinchas de Boca, estaban bastante preocupados por las bajas que tenía el conjunto de Boca. Sobre todo la de Paredes, que creo que es el más irreemplazable en el equipo. Sin embargo, Belmonte lo hizo con corrección, no pasó zozobras Boca. Algunos decían, bueno, lleva una ventaja que se puede considerar buena, pero no es definitoria. No, la verdad que no es definitoria. 2-0, vamos a ponerlo así, no es definitorio. Pero Boca lo jugó con inteligencia el partido porque no salió a esperarlo ni a especular con el 3-1 que tenía a favor y se volcó masivamente al ataque. La diferencia con el partido que jugó en la cancha de Huracán hace 7 días atrás fue que en ese partido Boca jugó al ataque y Recoleta esperaba, y lo mismo le creó muchísimas situaciones de gol. Tuvo casi 40 remates al arco en ese partido y si bien tuvo unos cuantos menos en este, lo jugó de contraataque y de contraataque le hizo mucho daño y le podía haber hecho más todavía. Fueron 4 los goles que convirtió y por lo menos podía haber hecho otros 6 goles más. Tuvo 6 situaciones más por lo menos, así que realmente también en este partido, sin llegar a esos números del partido de ida, tuvo muchísimas situaciones. Ya de movida nomás, Villa se pierde a los 4 minutos un gol que la tira por arriba del travesaño luego de una excelente maniobra de Aranda. Después tuvo otro más Villa. La verdad que jugó bien Boca en líneas generales. Si empezamos de atrás para adelante, vamos a decir que tuvo una buena actuación Montero, porque no tuvo mucho trabajo, pero tuvo 2 o 3 pelotas que tuvo que revolcarse y las tapó bien. Atención con Montero porque parece que paulatinamente se está asentando en el arco de Boca y está empezando a responder. Ya hace 2 o 3 partidos que viene respondiendo bastante bien el colombiano. Después Dylan Gorosito fue muy eficiente, sobre todo cuando pasaba al ataque. Figal es el que tuvo un poquito de problema, yo diría que fue el más flojo de todos los jugadores que entraron en reemplazo, porque cuando iba arriba a veces perdía, quedaba desestabilizado con respecto a los delanteros de Recoleta. Trabajo tranquilo de Ayrton Costa y bueno, Blanco con su solvencia en defensa, pero sobre todo cuando pasaba al ataque pasaba con bastante criterio como es su costumbre. En el medio Belmonte,
respondió. Delgado, que no tuvo tanta participación, pero sí tuvo un partido aceptable. Aranda con su desequilibrio permanente. Y el rusito Ascasíbar, que además de su entrega, le pone, como nos tiene acostumbrados últimamente, la cuota de gol. Adelante Merentiel, con su búsqueda permanente de poder quedar en situación de gol. Y un Villa que también jugó, creo, el mejor partido desde que volvió a Boca y que logró convertir. Y toda esa presión que ejerció Boca tuvo su premio a los 30 minutos ante un centro de la izquierda por parte de Blanco. No llega Merentiel, el arquero Ferreira la saca como puede, la pelota se eleva y entonces entra para cabecear a Ascasíbar, que la pone junto al palo izquierdo del arco paraguayo. Así se ponía en ventaja Boca, cuando no con un gol de Ascasíbar, y Boca ya ahí creo que cerró la serie definitivamente, porque el global era un 4-1 y creo que la suerte ya estaba echada. Y a los 41 minutos, centro, creo que si no me equivoco fue Aranda, la calza de volea como viene Villa de derecha, la rechaza el arquero, Villa se incorpora porque había quedado en el suelo y le vuelve a pegar a la pelota, esta vez de izquierda, y la pelota que ingresa entre las piernas del arquero Ferreira, y se establece el segundo gol de Boca en el partido. Así se fue el primer tiempo, con un Boca que dominaba en todos los sectores de la cancha, y solamente faltaba ver a qué cifra llegaba el Club de la Ribera. En el segundo tiempo se acentúa todavía más ese juego de contraataque de Boca, y a los 51 minutos le pone Delgado un pase filtrado a Merentiel. Merentiel elude a dos jugadores de Recoleta, y cuando le sale el arquero se la pica, parecido al gol que le hizo al Bayern en el Mundial de Clubes, se la pica por arriba. Acá les dejo toda la secuencia porque fue un golazo, y así Boca se ponía 3-0 y más que liquidado el partido. Y a los 76 es Velasco el que pone cifra definitiva. Lo había buscado ya en varias oportunidades el chico de Boca, no lo había podido concretar hasta que se le presentó esta. Se va de la derecha al medio, elude a su marcador, y cuando encuentra el hueco dispara violentísimamente contra el arco. Acá también le dejo toda la secuencia. Fíjense dónde entró la pelota, son esos tiros o que se va a la segunda bandeja o termina siendo un golazo. En este caso fue lo segundo, lo dejó sin reacción al arquero Ferreira. Un golazo de Velasco que ponía la cifra definitiva. Bueno, hay que decir que cuando Velasco establece este cuarto gol, ya Boca hacía un tiempito que había levantado el pie del acelerador, supuestamente, pienso yo, que para evitar mayor desgaste o que tuvieran algún lesionado más. Entonces había levantado un poco el pie del acelerador. Lo que pasa es que por inercia creaba las situaciones de gol por los huecos que dejaba la defensa de Recoleta, que se iba al ataque. El equipo paraguayo está bien, con amor propio, pero ya la verdad que no sé dónde iban porque estaba totalmente definida la serie. Pero bueno, fue un rival que trató de estar a la altura de las circunstancias. Los cambios en Boca no mellaron el funcionamiento de cualquier manera. Eh, Creo que hizo bien a Arruabarrena en hacer una rotación, hacer tantos cambios para que esta seguidilla de partidos que va a tener Boca entre campeonato y Copa no le hagan tanto efecto al equipo. Y de paso para probar algunos jugadores, como por ejemplo entró Herrera por Ayrton Costa, un chico de las inferiores. También entró Zenón. Entró, bueno, Velasco ya lo nombramos que entró, Ener Valencia haciendo el debut, eh, Rey Domenech. Creo que le fue dando rodaje en la medida de las posibilidades a varios jugadores, y me parece bien que si el partido ya estaba liquidado, para qué iba a seguir arriesgando el físico de los jugadores que estaban, y era preferible que salieran algunos titulares
Y de paso darle rodaje a, por ejemplo, a Herrera de las inferiores, el defensor Herrera. Otro que no jugó fue Flores. Me había olvidado decir eso cuando dije los cambios porque Villa entró por Flores, así que trató de darle descanso a varios futbolistas. Ya el segundo tiempo Aranda no salió a jugarlo. Creo que fue acertado lo del Vasco Arrobarrena. Y así se fue el partido, un partido donde Boca lo manejó a Piacere y que creo que fue un justo ganador de la serie, la terminó ganando 7-1, así que no mucho más para decir. Creo que lo importante para Boca es que pasó a cuartos de final de la Copa Sudamericana y que Arrobarrena está encontrando el equipo, le está dando una identidad. Algo que Boca careció durante muchísimo tiempo y con muchísimos directores técnicos. Sin embargo, con el Vasco, Boca está empezando a encontrar una línea de juego, una característica, una marca registrada. Ha promovido jugadores de las inferiores y creo que está haciendo un buen trabajo. Vamos a ver la continuidad en el tiempo, porque ustedes saben cómo es la vida de un técnico, que es muy efímera en cuanto a los resultados no se empiezan a dar. Pero por ahora, de los últimos técnicos que tuvo Boca, creo que Arrobarrena está siendo el más destacado. Buen partido de Boca, buena clasificación a cuartos, ahora va a tener que enfrentar a San Pablo. Vamos a ver cómo le va al equipo Geneise con un brasilero. ¿Qué les parece si dejamos el partido de Boca y nos metemos en los resultados que se registraron en ambas competencias en el día de hoy? Bueno, vamos a empezar por el último partido. Deportes Tolima cayó 1-0 con Independiente del Valle, pero este partido no cerró la llave porque a diferencia de los otros, como fue el tema del terremoto en Colombia, Deportes Tolima había suspendido el partido de la semana pasada, este partido, al igual que lo había hecho Independiente Santa Fe con River, y entonces todavía falta jugar la revancha en la cancha de Independiente del Valle. Por ahora está ganando Independiente del Valle 1-0. Bueno, dejé de, a propósito, para lo último, los dos equipos argentinos, porque por ejemplo, en el caso de Universidad Católica y Estudiantes, el partido lo vi completo y fue un gran triunfo realmente del equipo de Estudiantes ante una Universidad Católica que era el cuco de los equipos argentinos. Recordemos que el año pasado, está bien que fue suspendido por incidentes, pero había eliminado Universidad Católica a Independiente en Avellaneda. Y este año, bueno, lo mandó a Boca a Copa Sudamericana, el conjunto chileno. Sin embargo, y pese a que parecía que la cosa se había puesto media peleaguda para el equipo platense porque sobre el final de la ida en La Plata le había logrado empatar la Universidad Católica y eso parecía que podía complicar un poco la vuelta. Sin embargo, la vuelta de visitante le resultó mucho más fácil al conjunto pincha y lo terminó goleando 3-0 en su propia casa. Así que buen triunfo de Estudiantes de la mano de Correa, gran gol de Correa, buen partido realmente de Joaquín Correa y dos goles de Carrillo. El oportunismo siempre presente de Carrillo. 3-0 entonces el pincha. Y acá vamos a analizar un poquito más profundamente quizás a Independiente Rivadavia que por penales cayó 5-4 con el Fluminense. Realmente dicen que dos partidos no son calcados, que son completamente distintos. Sin embargo, en el caso de Independiente Rivadavia con Fluminense fueron cuatro partidos calcados. Porque no nos olvidemos que Independiente Rivadavia compartió grupo con Fluminense. Y en la fase de grupo, en Brasil había hecho un excelente partido Independiente Rivadavia y se había impuesto 2-1 y en la revancha en Mendoza habían empatado 1-1. En este caso,
si bien no pudo ganar en Brasil, había jugado un muy buen partido Independiente Rivadavia. Lamentablemente ahora sí va a lamentar no haber podido ganar, porque realmente mereció ganar en Brasil, no lo pudo hacer y hoy volvió a empatar. Entonces con el empate en Brasil y el empate en Mendoza tuvieron que ir a penales y los brasileros estuvieron más acertados y por un penal de diferencia clasificó el conjunto de Fluminense. ¿Por qué me quiero detener un poco en Independiente Rivadavia? Por lo que yo les decía la otra vez. Creo que Independiente Rivadavia se equivocó con el tema de no contratar prácticamente refuerzos. Porque si bien se le fue Villa, que fue un jugador fundamental, porque no podemos negar la calidad de Villa y lo que le aportó a Independiente, yo creo que con un par de refuerzos, además de Salas, creo que Salas es una buena incorporación para Independiente Rivadavia, pero creo que necesitaba un par más de refuerzos, porque hace 2 años que vienen jugando los mismos jugadores y a Atlético Tucumán también le pasó lo mismo. Atlético Tucumán era un equipo que siempre tenía 6, 7, 8 jugadores que eran la base del equipo y siempre jugaban, ya casi en el retiro, jugaban los mismos jugadores. Y eso, ¿qué hizo? Empezó a mellar el andamiaje de Atlético Tucumán y de ser protagonista, inclusive de clasificar a copas internacionales, terminó en los últimos puestos del campeonato argentino, peligrando su continuidad incluso en primera. Y a Independiente Rivadavia le pasa algo similar. No es que está peleando el descenso ni tiene problemas con el descenso, no los tiene. Pero hace 2 años desde que subió a primera división que tiene la misma base de jugadores. Cuando un equipo anda bien es bueno que conserve la base, pero creo que hay que inyectarle frescura, jugadores que compitan inclusive por el puesto y no 11 jugadores que piensen que ya tienen la vaca atada y que son titulares siempre. Entonces, inyectarle con 3 o 4 refuerzos más, además de Salas, hubiera sido importante. Y yo creo que lo podía haber hecho no solamente porque había vendido a Villa, sino porque además es un club que tiene plata, el presidente tiene plata y podía haber sacado el cocodrilo del bolsillo y haber contratado a, no sé, aunque sea un jugador por puesto, que le diera competencia al equipo. Fíjese ustedes que ya Independiente bajó mucho en el campeonato argentino. Se los estaba diciendo ayer cuando hicimos las estadísticas que los invito a que la vean porque me parece que están bastante interesantes. Las estadísticas de la quinta fecha. Independiente ha bajado mucho su performance. Y entonces ya se veía que podía tener problemas en una Copa Libertadores, que atención que no hay tantos cucos, ¿eh? Hay que cuidarse más bien de Fluminense, de Flamengo y de Palmeiras, pero no hay grandes cucos, ni siquiera estos equipos que he mencionado. Entonces, creo yo que eh, Independiente podía haber tenido una mejor suerte si hubiera incorporado 3 o 4 futbolistas a su plantel que ya de por sí era bueno, inyectándole nuevos elementos podía haber tenido mejores resultados. Porque además si lo pasaba Fluminense, después la siguiente fase la iba a jugar, si no me equivoco, con el ganador de Platense y Coquimbo, que no era algo imposible de pasar para el conjunto mendocino. Así que realmente es una lástima que haya quedado en el camino en una llave donde tranquilamente la podía haber pasado. Porque hoy yo lo estaba mirando de reojo el partido porque estaba mirando el de Boca principalmente, pero tenía la pantalla de la compu partida y tenía de un lado Boca y del otro lado puesto Independiente Rivadavia. Y si bien Independiente Rivadavia dominó todo el partido, porque prácticamente dominó todo el partido, siempre que miraba yo de reojo el partido de Independiente estaba atacando el equipo mendocino. Incluso se quedó con 10 jugadores Fluminense
y parecía que ya se le ponía más fácil la cosa todavía a Independiente Rivadavia. Sin embargo, en un contragolpe rápido lo vacunó Fluminense y le costó muchísimo empatar. Fíjense que recién empató el partido a los 90 más 7 con un gol de penal de Arce. Casi que se estaba extinguiendo el partido y parecía que Independiente Rivadavia quedaba fuera. Así que fue superior que Fluminense, pero de cualquier manera no lo pudo plasmar en el marcador. Apenas pudo llegar al empate y fue más efectivo, como les dije antes, el Fluminense en los penales gracias a su arquero Fabio. Así que es una lástima y ahora vamos a ver qué pasa con Independiente, porque cuidado con lo siguiente. A Godoy Cruz le pasó eso justamente con un equipo chileno que creo que fue Colo-Colo, sí, fue Colo-Colo, lo dejó fuera de la Copa, lo que no me acuerdo si era Copa Sudamericana o Libertadores, era la pre-Libertadores, sí, la fase esa que se juega antes de la fase de grupos. Y después de eso le cayó en un bache futbolístico y anímico Godoy Cruz, que terminó costándole en definitiva luego el descenso al conjunto de Godoy Cruz. Entonces, yo no digo que eso le va a pasar a Independiente Rivadavia, pero hay que ver cómo reacciona, porque tiene dos alternativas: o se cae anímicamente y futbolísticamente, o el jugar una sola competencia como el torneo local puede ser que ahora lo inyecte para estar más descansado y poder mejorar su rendimiento en el torneo local. Así que vamos a ver qué pasa con Independiente Rivadavia. Bueno, y después por Copa Sudamericana, como dijimos, Recoleta cayó 4-0 con Boca, con goles de Ascasíbar, Villa, Merentiel y Velasco. Y San Pablo, que va a ser el próximo rival de Boca, le ganó 3-1 de local a Bolívar. Pasemos entonces a los partidos que se van a disputar por ambas copas en el día de mañana. Por Copa Libertadores, entonces, Coquimbo va a jugar con Platense, el global está 1-1. Cerro Porteño a Palmeiras, también está 1-1 el global. Y Flamengo y Cruzeiro, también 1-1 el global. Fíjense como yo recién les decía que no hay grandes cucos. Cerro Porteño logró empatarle en Brasil a Palmeiras y ahora define de local. Así que tiene posibilidades el equipo paraguayo. Y Flamengo también ahora juega de local, si bien ahora juega de local, solamente de visitante pudo empatar con Cruzeiro. Así que vamos a ver qué pasa en esa llave también. Mientras que por Copa Sudamericana van a jugar Atlético Mineiro con Bragantino. El global favorece 1-0 a Mineiro. Montevideo City Torque con Tigre. El global lo favorece a City Torque 1-0. E Independiente Santa Fe va a jugar con River el partido de ida, por lo que les comentaba del terremoto, que la semana pasada este partido fue suspendido. Bien amigos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, compartir, comentar, darle like al video. Nos estaremos viendo mañana después que se completen estos partidos. Chao.